¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a este nuevo segmento de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos afrontando una fiesta que es muy importante para nosotros, los mexicanos, y en la Arquidiócesis de México, porque la Asunción de María, que es el 15 de agosto, el domingo 15 de agosto, es la patrona de la Arquidiócesis, es la patrona de la catedral. Tenemos muchos detalles, por ejemplo, pues los colores azules que van señalando muchas cosas de la arquidiócesis. Bien, bienvenidos, Toño, Jaime, Victoriano, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, Buenos bien, días, bien. contentos. Muy bien, pues te toca a ti, Victoriano, provocar Sí, la reflexión. la reflexión, sí. ¿Y quieres decir algo antes de Quiero la decir, lectura? quiero decir, es una solemnidad mariana muy interesante porque a pesar de que se venía celebrando ya en Oriente y luego en Occidente, pues prácticamente desde el principio, un poco bajo el tránsito de María, la dormición de María, que son títulos que tienen que ver con esta realidad que nosotros ya de manera oficial en tiempos del Papa Pío XII, prácticamente en el último siglo, se decreta formalmente el dogma de la asunción de María a los cielos, ¿no? Y pues obviamente que tiene que ver dentro de la economía de la salvación, es decir, para nosotros María es la primicia de la redención, es decir, afirmamos que en la Virgen María se realiza todo lo que Jesús viene a hacer por nosotros, ¿no? Y entonces, de una manera, digamos, sacramental, se realiza en ella y ella misma se convierte mmm, como en sacramento de la redención a la que Jesús nos llama, ¿no? Entonces, es como el culmen de esta realidad nueva de la que nosotros vivimos, pues María se convierte en esta punta de lanza, en esta primicia, en este anuncio gozoso de cómo la humanidad está, digamos, divinizada por la encarnación del Verbo, ¿no? Sí. Entonces, pues yo diría que bajo esa premisa leemos el texto que es muy interesante. Sí, Miguel. Y yo quisiera agregar que esto no fue una ocurrencia de Pío XII, sino un anuncio profético después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una devastación. Mucha gente perdió hijos y esposos y madres y hermanos. Ajá. Entonces, el Papa anuncia este gozo de la Asunción de María, refiriéndose a que así como María fue asunta al cielo, llevada al cielo, en esta imagen pues imprecisa de la subida, de la llevada al cielo, por supuesto que podremos decirlo en lenguaje más actual, se le fue dada la plenitud de la vida eterna. Entonces, esto hace que la fiesta adquiera un elemento de esperanza, como lo puede Ujú. adquirir ahora en la pandemia. Que se Es repropone, una sí, hoy. fiesta que pues está pegando muy de cerca a las personas que hemos perdido a alguien cercano, pero nos da una esperanza que la vida no se acaba aquí, ¿no? El Ujú, texto, ujú. pues ya Jaime lo leerá, si nos hace el favor. Sí. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Muy bien, gracias, Jaime. Gracias. Hay que decir, bueno, es un texto que está inscrito dentro de los evangelios de la infancia de Lucas, ¿no? Lucas hace como esta recreación, en mucho pues es una recreación literaria, pero que tiene contenidos muy, muy interesantes y elementos obviamente históricos, ¿no? Que se pueden, según algunos autores, referir pues permítanme decirlo así, a la aventura de María que se va a las montañas de Judea, ¿no? Bueno, hay abre el texto, primero digo que ordinariamente lo dividen en 2 partes, esta primera parte que es el encuentro con María, lo que propiamente nosotros conocemos como la visitación, su encuentro con Isabel, que es un encuentro muy interesante, cargado de significados, y después el Magnificat, que es este cántico puesto en boca de María que fundamentalmente exalta la intervención de Dios, ¿no? Un Dios, por cierto, muy de parte, un Dios del lado de los indefensos, de los pobres, ¿no? Hay toda esta dialéctica de contrarios que expresa el Magnificat, que es además pues el primero de los 3 cánticos de esta sección de los evangelios de la infancia, que es el Benedictus, que es el cántico de Zacarías, y el Nunc Dimittis, que es el cántico de Simeón: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, ¿no? 3 cánticos, por cierto, que ritman nuestra oración litúrgica, ¿no? De las horas. El Benedictus, el Laudes, el Magnificat en la tarde y la incompletas, el Nunc Dimittis. Bien, entonces, en el texto voy subrayando algunos aspectos que los exégetas mismos subrayan. Hay una respuesta a la palabra María, ¿no? Cuando el Evangelio dice que María, presurosa, como rápido, con premura, ¿no? María se encamina hacia las montañas de Judea. Lo que muchos ven ahí, pues, es esta reacción de María a la escucha de la palabra, ¿no? María, como ninguna en el Nuevo Testamento, un poco María la de Betania, que será puesta por Juan como modelo de discípula a los pies del maestro, pero María tiene como esta plenitud del discípulo que, escuchando la palabra, la pone en práctica, ¿no? Dichosos más bien los que escuchan la palabra y la ponen en práctica, dirá de hecho
Jesús cuando le chulean a la mamá, ¿no? Dichosos los senos que te alimentaron, etc. Es decir, la premura, la presteza, la rápida disponibilidad habla de esta mujer que encarna a la hija de Sión, que es la discípula no solo atenta, que le da espacio a la palabra, hace que la palabra acontezca, ¿no? Algún escritor alguna vez dijo, María en realidad concibió por el oído, ¿no? Porque la palabra anunciada por el Evangelio se encarna, ¿no? Y entonces María aparece ahí en estos pocos trazos como la imagen del discípulo, ¿no? Que en mucho, como sabemos, el Evangelio de Juan pues la presenta ahí también como sacramento de la iglesia, es decir, María encarna a la comunidad de creyentes que nace de la cruz y que anuncia el misterio redentor, ¿no? Es justamente María. Y entonces María llega con Isabel y de entrada la primera cosa que digamos sorprende es el título. Ya alguna vez Miguel nos habló de cómo María y su parentela pues eran como de un grupo que espera la llegada del Mesías, ¿no? Y entonces Isabel la recibe con el título de la Madre del Señor, ¿no? Hay un testimonio de algo que se cumple, ¿no? Que ya está ahí. Y cómo, ¿de dónde a mí? Es decir, pues, ¿quién soy yo? Que la madre de mi Señor, venga, la madre del Kyrios, ¿no? Es María, que se presenta ahí ya con esta, ¿cómo decir?, encomienda de inaugurar los tiempos mesiánicos, ¿no? Es grandioso. Y este movimiento interno de Isabel, ¿no? Porque apenas escuché tu saludo y el niño saltó de gozo en mi vientre, sí, saltó de gozo en mi seno, dice el texto. Pues de alguna manera, porque Lucas hará como un paralelismo entre la anunciación de Juan, la anunciación de Jesús y la anunciación de Juan, el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan, y ya como prefigurando este testimonio del precursor, ¿no? Que ya reacciona ante la presencia del Mesías. Y bueno, María entonces se presenta y decía como la madre del Señor, ¿no? Y entonces hay esta beatitud, esta bienaventuranza que está como a confirmar esto que decía yo al principio de María como la discípula, ¿no? Por eso hacía referencia al autor que ahorita no me acuerdo el nombre, pero que dice María concibió por el oído, ¿no? Remata de hecho Isabel diciendo, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado. Es decir, esa palabra que ha sido pronunciada para ti, esa misma palabra pues se cumplirá,
Entonces, la actitud del discípulo es justamente que esa palabra que recibe del maestro, pues se cumpla y se convierte, pues prácticamente, como decía, en la primera bienaventuranza, en el que delinea un rasgo fundamental del discípulo, que no puede estar parloteando de la noche a la mañana, sino cerrando el pico y escuchando la palabra, ¿no? Haciendo espacio a la palabra para que el Señor acontezca en nuestra vida. Es como que es el anhelo, me parece, del cristiano, que pueda acontecer. Hace muchos años, en un encuentro de los jóvenes en Loreto, hicieron un cantito que decía: en tu casa, María, respiré tu sí, ¿no? Y junto a ti queremos encarnar también a Jesús, ¿no? Más o menos esas eran las palabras, pero lo digo porque creo que la aspiración del discípulo no puede ser otra que encarnar al Señor, ¿no? Encarnar al Maestro. Bueno, y entonces después pasa pues el cántico. Hay algunos autores que dicen que pues esta primera parte pues sí corresponde más como a la persona de María, y la segunda parte, lo que sería propiamente el Magnificat, pues sería como una composición ahí de temas centrales en Israel, pero sobre todo en estos ambientes de los que esperan en el Señor, ¿no? Los famosos Anawim, ¿no? O Anabim, que son los que están en la espera del Señor, pero totalmente puestos en las manos del Señor. Y entonces, de ahí que caracteriza mucho la entrada del cántico, ¿no? Ha mirado mi alma glorifica al Señor. Entonces es una explosión de gozo y de gratitud, porque el Señor atiende, mira, considera la humildad, la pobreza, la bajeza de la humanidad encarnada, representada ahí en María, que se convierte, como dirán muchos, en la nueva Eva. Se llena de júbilo Dios mi Salvador, pues porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Entonces, esta mirada de pues amorosa, ¿cómo decir? Que toma partido ante el humilde, el desheredado, el que no tiene nada, hace como como pone patas para arriba, pues, la historia. Es un Dios que se manifiesta, y es muy interesante que el texto está puesto ya en presente, ¿no? Es decir, esto mismo que se va anunciando, pues eso mismo ya se realiza desde aquí y desde ahora y para todas las generaciones, ¿no? Ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Pues yo pongo nada más esas pocas palabras para que ustedes resuenen. Muy bien, Jaime.
¿Qué opinas? Muy, muy profundo lo que nos acaba de explicar el padre Victoriano en cuestión de la palabra. Muy bien, es discípula, escucha la palabra. Y yo señalaría solamente el dato que rodea esta escucha de la palabra, que es el tono de la alegría que está presente en este texto. Desde este encuentro salta de gozo el niño, hay bendiciones, y el Magnificat empieza así: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo. Es un tono de alegría, y yo creo que aquí la alegría está realmente en lo que va haciendo la palabra en nosotros. Ya todo el cántico es lo que va haciendo. Dice el texto, puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Es como una primera acción en la cual pues nos llenamos de gratitud, que Dios ponga sus ojos pues en lo que somos, en lo que vamos realizando, y que además su poder grande aparece con esta actitud de misericordia, ¿sí? Quiso sentir su misericordia, y su misericordia va de generación en generación, y también el cántico termina diciendo, acordándose de su misericordia. Ese es el brazo poderoso de Dios, su misericordia, y que realmente cuando la palabra va entrando en nosotros, vamos siendo discípulos, realmente va aconteciendo este cambio, ¿no? Nuestro poder o el sentirnos poderosos se va bajando, ¿no? Y exalta a los humildes. Es este cambio ya de actitudes, son actitudes nuevas. Y por eso la dicha, por eso la alegría en torno a la escucha de la palabra es el punto que a mí me llama la atención, la alegría de escuchar la palabra. Qué bien, qué bien. Toño. Pues yo nada más, digo, ya dijeron muchas cosas. Yo nada más agregaría, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo María, pues esta jovencita del pueblo de Israel, como cualquier ser humano, pues cuando recibe el anuncio del ángel, pues primero se sorprende, ¿no? Se sorprende. Pero después, digo, y el texto no nos dice, ¿no?, cuánto tiempo se tardó en responderle al ángel, pero asumimos que, pues, como cualquiera de nosotros, pues te sorprendes y a lo mejor te puedes tomar algunos segundos para responder, ¿no? Porque al recibir, como ya decía el padre Victoriano, si ella pertenecía a un grupo que ya esperaba al Mesías, que estaban trabajando en eso, pues al oír esa noticia ya me imagino todo lo que se removió en su interior, ¿no? Entonces, yo creo que el ejemplo muy fuerte que nos pone la Virgen María, y lo dice el mismo texto hoy, es cómo nos podemos sorprender de lo que Dios nos pide, pero tenemos que responderle afirmativamente y confiar y creer. A mí me llama mucho la atención el texto que lo pone en boca de Isabel, que dice, dichosa tú que has creído. Y al creer, todo se va a cumplir, ¿no? Entonces, para mí eso sería algo que hay que también resaltar, ¿no? Es una invitación que nosotros, así como María, que la figura de María es muy particular porque podríamos decir, bueno, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Pero bueno, María era simple y llanamente una mujer del género humano igual que nosotros. Entonces estamos invitados a ser con María y por la intercesión de María, pues personas que respondamos siempre al llamado que nos hace Dios y a creer como creyó María. Sería la reflexión que yo haría. Muy bien, muy bien. Pues del Magnificat se podrían trabajar horas y horas del significado de cada una de las frases. Yo me centro en lo que ya dijeron, pero lo digo de otra forma, muy humanota, si quieren verlo así. Si yo
me anuncian que yo voy a ser el papá del Mesías, o la mamá del Mesías. Pues no puedo ser la mamá, pero por supuesto que podemos teorizarlo así. Si a mí el ángel me anuncia que voy a tener un hijo que será grande y que será el rey de Israel, la primera actitud que yo tomo es egoísta, es como vengan a verme, ¿no? Lo voy a anunciar a toda mi parentela, aquí estoy para lo que se los ofrezca, despachando, para recibirlos a todos, ¿no? En una actitud de vengan, vengan, pues sí, de servicio, pero vengan, ¿no? Pero María, a la hora que oye en el anuncio del ángel, que se refería a ella, sin pedirle una prueba como lo hizo Zacarías, se le anuncia que Isabel, su prima, ya estaba embarazada. Entonces, esta muchachita, como dices, del pueblo de Israel, que encarna al resto fiel, que esperaba la llegada del Mesías, sabiendo que en su vientre ya tenía al Mesías, al rey de Israel, no toma una actitud humanota, sino que toma una actitud de discípula, misionera. Es decir, sale de su ámbito de privilegio, sale de su ámbito de considerarse la mujer más importante del pueblo de Israel, y nos enseña a que el anuncio que se nos hace por el oído, que encarna en nosotros también a Jesús, nos impulsa a salir al servicio, a la búsqueda del otro. Y por eso el anuncio profético de la intervención de Dios en la vida de los pobres, en la vida de los humildes, se hace efectivo por el servicio de María, por el servicio de nosotros. No es una teoría en la que un intelectual habla de la pobreza, ¿no? Habla de las relaciones internacionales y de los eventos internacionales que van a dar como resultado la disminución de la pobreza en el mundo. Es decir, el servicio de María es la causa de la disminución de la pobreza. El anuncio que le hace el ángel la lleva, la empuja al servicio, a esta aventura, como dice Victoriano, que me parece muy, muy interesante el término, a esta aventura de María por las montañas de Judea. Desde Nazaret tuvo que caminar o tuvo que tomar un burro, estando embarazada, ya pues de pocas horas de embarazo, tuvo que tomar la decisión de recorrer las montañas de Israel, y caminar largas horas para el servicio. Y este hecho de que la escucha nos pone a caminar y nos pone en una aventura, me parece muy interesante, muy interesante. Yo resumiría la escucha de la palabra, el sí a la palabra, el creer es el sí a la palabra, y luego el envío de la palabra a solucionar o a ir al servicio de los que necesitan. Y esto lo podemos resumir en la fiesta de la Asunción. Si haces eso, serás llamado a la vida eterna. Es una cosa muy sencilla, aparentemente muy sencilla, es un esquema muy sencillo. Escucha, obedece, y esa obediencia va a ser tu fe, que va a dar alegría y te va a empujar al servicio de los demás, al servicio práctico. María no se queda pensando en una estrategia. ¿Cómo le voy a hacer siendo la madre del rey? ¿Cómo le voy a hacer para solucionar la pobreza en el pueblo de Israel? No.
no, se lanza al servicio. Y este servicio tiene que ver con la disminución, la respuesta de Dios a la pobreza del pueblo de Israel. Esto yo así lo resumiría. Digo lo mismo que ustedes dijeron, pero de otra forma. Más bonito. Más bonito, no. Más bonito lo dijiste tú. Yo soy más como diría el santito, qué vaciado, Miguelito. Qué vaciado, Miguelito. Muy bien. Victoriano. Pues ahí está. Efectivamente, yo me quedo con muchas ganas de entrarle al Magnificat, pero temía perderme y entonces me mantuve ahí muy medidito porque creo que es un cántico muy potente, que pone ahí todo lo que es la acción y la predicación de Jesús. Y entonces, pues ojalá que algún día tengamos modo de poderlo meditar un poquito más. El Magnificat, cuando lo escuché por primera vez, sentí que algo no funcionaba, que se los digo así, que algo no funcionaba, porque para mí las palabras son de combate, de guerra, Sí, de sí, guerra. sí. Y la imagen que a mí me proyectaban, o si me pueden disculpar, me siguen proyectando, la iglesia me sigue proyectando, es una imagen de una Virgen María muy descafeinada, flotando en el aire, ¿no? Una persona muy espiritual, ¿no? Que no toca nada ni con el pétalo de una rosa. Pero si nosotros quitamos de nuestra fantasía, de nuestra mente, esta imagen piadosa de María, vemos a una mujer que habla de guerra, de guerra, materialmente de guerra, de una revolución, De una una revolución. revolución. Y esta revolución, por supuesto que no es con las armas, sino es una revolución que va llevando adelante la iglesia a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos nos hemos tenido que enfrentar a las estructuras que dan lugar a muchas injusticias, a muchas carencias, a mucha sumisión, a mucha ignorancia, mucha ignorancia. Entonces, pues el combate está reflejado yo creo que Lucas puso un texto programático que abarca a todos los que queremos estar en Jesús. Toño. Pues ya para cerrar, bueno, pues yo les diría a nuestros queridos hermanos que pues este domingo, que bueno, quienes estemos en la Arquidiócesis de México, pues escucharemos este evangelio, ¿verdad? Porque a lo mejor nos ven hermanos que no viven de la circunscripción de la Arquidiócesis, pero pues que les invitamos a que se unan a la fiesta de los que vivimos en la Arquidiócesis, porque indudablemente María, la figura de María, pues es muy importante para la Arquidiócesis y para la República Mexicana, porque indiscutiblemente el manto de ella cubre a esta bendita nación y lo vemos constantemente, ¿no? Entonces, es buen momento para volvernos a poner bajo su manto y hacer oración para que ella pues interceda por nosotros ante su Hijo, ¿no? Y la enseñanza que nos deja, porque a veces el manto protector nos hace pensar que somos pasivos en esto, ¿no? Y yo quisiera llamar a nuestros hermanos y a mí mismo, por supuesto que a mí en primera persona, en primer lugar, a dejarme educar,
por este principio de combate espiritual, de combate sin armas, esta revolución que empieza por combatir mi propio pecado, mi propia flojera, mi indiferencia, y a ir al servicio, a ir al servicio. Bien. Victoriano Sierra, por favor. Pues, ¿qué digo? María, como bien decías, es una inspiración en todos los sentidos y en la escucha silenciosa para recibir la palabra y en la acción que es fundamentalmente de servicio a los demás. Y entonces, pues, ojalá que vayamos, como dices tú, dejándonos educar por el Espíritu para ir siendo cada vez mejores discípulos Muy con bien. María, como María. Ahí está. Jaime se tuvo que ir porque pues tuvo que dejar la sesión. Nos despedimos a nombre de él y a nombre de nosotros. Y pues como siempre les decimos que si van de paso, suscríbanse. Suscríbanse. Si están suscritos, ayuden a otros a suscribirse, porque en la medida de las suscripciones y poner la campanita en todos, vamos ganando lugares en el algoritmo de YouTube, es decir, nos presenta en los temas más adelante, porque hay muchos videos de todo, y pues si se suscriben, nos hacen un enorme favor. Pónganle like si les interesa, si les sirve. Dislike si en algún momento somos sosos o somos pusilánimes para la predicación, pues allí nos pueden calificar. Y también, compartan. Bien. Muy bien. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bye. Ay.